esta psicología de masa, de grupo, sí, de depresión, abuso, ¿no? diría yo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el factor? ¿Que el niño está deprimido y por eso no se defiende? ¿O es que es mucha la agresión del medio ambiente que hace que él se retraiga, caiga en depresión, a veces no comunique? Eso es la importancia de la comunicación con los padres. Y como bien decías, ¿no? Aparentemente alguien que salía tan contento del colegio realmente era una tortura y termina en un suicidio, ¿no? Lamentablemente. Ahora, yo también conozco un caso de un señor que tenía todo, tenía apellido, tenía riqueza, tenía fortuna, tenía juventud, tenía mucha chispa, era alguien muy feliz y también saltó por una ventana. Entonces, era lo que tú nos decías. Ahora, cuando ya es más evidente, ¿qué se puede hacer, no? Porque era lo que a veces conversamos con Belén, ¿no? A un borracho jamás va a aceptar que está excedido en tragos. Alguien que está con drogas jamás va a aceptar que se ha excedido en drogas. Entonces, igual creo yo, pensábamos que pasa con alguien que está deprimido, ¿no? Que no acepta su condición. Entonces, ¿cómo hacerle entender a alguien que está en ese proceso que necesita ayuda? Cuando notamos a una persona con estos síntomas de aislamiento, que simplemente quiere para él aislarse o que no está actuando debidamente, no ha perdido la alegría, como que ha bajado su estado de ánimo. Lo importante está en no dejarlo solo, Fico. Para eso estamos, ¿no? Acompañarlo en todo momento, siempre hacerle una bromita, conversar con él y con mucho disimulo, pues sacarlo de casa, no solamente para llevarlo al cine, porque necesita mucha diversión, sino para llevarlo a un especialista, con mucho disimulo. De repente, si sabemos que esta persona nos va a decir, no, psicólogo para mí no, yo no estoy loco, ¿no? Entonces, pues llevarlo con engaños, ¿no? Sabes que vamos a la calle, vamos a visitar a un amigo o una amiga, necesito que me acompañes. Es interesantísimo lo que nos estás diciendo, Miriam, pero así yo, un poco también con engaños, tengo que decirles que me tengo que ir a una pausa. Y con ustedes, amigos televidentes, a pesar de una sonrisa, es un tema muy profundo, muy delicado el que estamos tocando. Por eso vamos a tomar un poco de oxígeno y a la vuelta de unos instantes estamos con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, nuevamente en compañía con la doctora Miriam Malatrista Puertas, quien es psicoterapeuta, y hoy día con la valiosa compañía de María Belén, que está apoyándome en las preguntas. Miriam, antes de ir a la pausa comercial, estábamos hablando de las causas de la depresión, ¿no? Y los niños. Y tú, Belencita, tenías una pregunta. Mira, lo que yo pienso es, acá, o sea, en la sociedad cada vez nos damos cuenta de que cada vez hay más tecnología, cada vez la gente está más metida en sus aparatos y en todas esas cosas. Y yo veo que la gente está cada vez más sola. O sea, puede ser una reunión con tus amigos, pero cada uno está en su celular, cada uno está en lo suyo. Entonces yo creo que esa soledad lleva al aislamiento, a la falta de amor y a diversos, ¿no? Entonces yo considero de que
no sé, le pregunto, doctora, si esa soledad, esa falta de amor puede llevar a la depresión a las personas también. Definitivamente, Belén. Sabemos que pues el ser humano está creado para estar en compañía, no para estar solo. Pero como dices, Belén, pues lamentablemente las nuevas técnicas de vida que se está creando, ¿no? Computadora, televisión y tantas otras distracciones, y no solamente distracciones, sino modalidades de trabajo que nos absorben constantemente y bueno, como que nos van aislando las personas, se va perdiendo un poquito el contacto, ¿no? Muchas veces el papá o la mamá por su trabajo, cada uno en lo suyo, como dice Belén, entonces el diálogo se va recortando, se va haciendo cada vez más pequeño, el tiempo nos va quedando cada vez más corto y llegamos a casa y los niños que nos esperan nos quieren recibir con alegría y con 1000 preguntas, ¿no? Mamá, ¿sabes que esto me pasó en el cole? Mamá, te voy a contar esto. Mami, no estuviste acá, yo quiero jugar contigo, te estuve esperando. Y la mamá o el papá llegaron cansados y tienen que conversar entre ellos. Hijito, después, mañana. Y esto va pasando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el niño va quedando solo. No tiene con quién jugar, no tiene quien le escuche sus historias. Pensamos que por ser niño no tiene problemas que contarnos qué pasó en el cole, sus supuestos problemas con el amiguito, con la maestra, o una tarea mal hecha, o alguien no lo comprendió y hizo algo bien y luego le pusieron una mala nota, o dibujó muy bonito y pensaron los papás o los maestros que se lo hicieron en casa a sus papás y quiere explicar algo el niño y no tiene a quién. O sencillamente creó una historieta bella, ficticia, y quiere leérsela a su papá o a su mamá y no está el papá o la mamá dispuesta a escuchar o en el momento, o ellos quieren hacer una pregunta o simplemente quieren un abrazo, quieren una caricia o quieren echarse a la camita en medio de papá y mamá. Sabemos que eso casi siempre quieren los niños, ¿no? Y vienen corriendo para echarse entre papá y mamá un ratito y no les permitimos. Entonces creamos lamentablemente soledad en los niños. Y esta soledad, como dices, Belén, es lo que lleva a la depresión a los niños, ¿no? Por ejemplo, yo digo, esa soledad que se ha venido llevando durante varios años, que empieza en la niñez y se van viendo sus efectos en la juventud y en la adultez, o sea, ¿cuál vendría a ser, podría llegar a ser la causa de una depresión profunda en la adultez, o sea, originada en la niñez, podría ser? Definitivamente, esto es lo que llamamos nosotros en la escuela de vida que dirijo, ¿no? Este centro de terapias, le llamamos raíces amargas, ¿no? Porque como que se va profundizando en el niño esta soledad, esta amargura, esta ansiedad, esta falta de afecto, de comprensión, de cariño, de no hablar, de no tener a los padres, sino simplemente físicamente, pero no contarlos dentro de su vida. Entonces todo esto ha ocasionado una depresión que se va haciendo, diríamos, crónica y va como que haciendo parte de su temperamento. Y más adelante, pues, es una persona, yo decía en un programa tuyo hace tiempo aquí, va haciendo que el niño sea inseguro, luego el joven un profesional con dudas, ¿no? Porque para todo le va a costar solucionar un problema, enfrentar a una situación. Es como que viviéramos con el vasito cargado y con lo más mínimo, pues, va a rebasar. O vamos a contestar mal, o no vamos a saber cómo tratar con otra persona, o no voy a escuchar una llamada de atención de mi jefe, o de repente pues sencillamente una opinión y me va a parecer negativa. ¿Por qué? Porque yo emocionalmente no estoy lo suficientemente madura ni segura. Es esto lo que se ocasiona con
con esta depresión infantil, ¿no? A esto nos lleva, ¿no? Ahora, podría pensarse, ¿no? Que los papás, evidentemente, de alguna forma son responsables, pero yo como abogado hago la distinción entre lo que es dolo y culpa, ¿no? El dolo es la intención de producir un daño, sí. Y la culpa o la negligencia es producir ese daño, pero sin la intención. Entonces, sí. Pregunto yo, muchas veces los papás consideran que cuando viene un niño alborotado y quiere contar lo que hizo, lo que no hizo, y los papás que estamos saturados, comenzando por nuestras benditas autoridades y todo lo que eso genera, pues tenemos problemas de grandes, de adultos, y pensamos que las cosas que los niños son tonterías, sí. Pero a nivel de ellos son tan grandes como el problema que puede tener un gerente o un abogado el día de mañana, porque ahí hay una autoridad corrupta y que no quiere dar el curso a la ley como debe ser, sino porque se le está ocurriendo. Entonces, ahora, conociendo esto de los niños, y ahí sería el punto de partida para tener el día de mañana, el día de hoy, una persona crónicamente deprimida. Y si es así, ¿hay alguna forma de contrarrestarla? Por supuesto que sí. Y mira que hablando de culpa, particularmente no opino que exista la culpa, ¿no? Y son nuestras circunstancias las que vivimos, pero que tenemos que estar pendientes no solamente de pensar en nosotros mismos, sino en los demás, y especialmente en nuestros hijos, ¿no? En nuestra familia. Esta es obviamente es uno de los, diríamos, de los puntos principales y, diríamos, los tips importantes. Tips, no tics. Un tip importante para la vida de familia, ¿no? Pequeño consejo, digamos, ¿no? Como que consejitos para... Lo que le preguntaba a la doctora eran como que pequeños consejitos donde tenemos que agudizar la mirada para poder ver y detectar una posible depresión en una persona que nos rodea, ¿no? Eso. Y ahora nos vamos por el consejo ¿no? Que la familia, y ojalá nos estén viendo muchas personas que de repente, sin querer, como tú dices, caemos en esto, y cambien sus actitudes en su familia, ¿no? Yo les aconsejo que un poquito dejen en el trabajo o saliendo las cositas de trabajo, y al llegar a casa, primero el saludo con la esposa, el saludo con los hijos, escuchar un poquito y robarse un poquito de sueño después para comentar lo que me pasó en la oficina y a ti qué te pasó en casa o qué te pasó si ella también trabaja en tu oficina, en tu centro de trabajo, ¿no? Pero sin dejar de lado a los niños. Cuán importante es estos momentos de cenar o de almorzar en familia, que lamentablemente se da muy poco, ¿no? Y conversar un poquito, intercambiar ideas, y cómo te fue a ti, cómo te fue y qué ha pasado. Y también comentar nosotros a nuestros hijos cómo nos fue en el trabajo, para que también ellos se enteren un poquito lo que nosotros vamos pasando. Y que piensen que nosotros también tenemos puesta nuestra confianza en nuestros hijos, así pequeñitos, y les podemos contar un poquito de nuestro problema, no para saturarlo, pero sí para que se vaya enterando lo que está pasando, ¿no? Porque los niños también a ratos piensan que los papás son superhéroes y que no son seres humanos. Sí. Pero es el juego de las generaciones, ¿no? Hemos estado hablando de los niños, hemos hablado de los adultos, pero ¿de quién nos estamos olvidando? Yo tengo una duda, doctora. Muchas veces, por ejemplo, ponemos mucha atención y mucho énfasis en las personas adultas, jóvenes y ahora en los niños, ¿no? Y nos olvidamos de unas personas que son muy importantes en la sociedad, que son fuente básica y sabiduría de lo que somos,
y a quienes les debemos nuestra vida y lo que somos, ¿no? Que son nuestros abuelos, que realmente muchas veces nos olvidamos de ellos, los dejamos de lado porque están mayores, porque no tienen las capacidades de hacer las cosas, y muchas veces la gente los hace a un lado, como que son invisibles, como que no sirven. Entonces yo también pienso y considero, y es más, por eso le pregunto, ¿existe una depresión en la tercera edad? Definitivamente, y es un poquito más aguda que en un adulto, ¿no? Y diríamos es un poquito más común también, ¿no? Porque se ve más ancianos deprimidos que jóvenes o adultos o gerentes estresados y deprimidos. ¿Por qué? Porque como que ya cumplieron, no bien, porque la mayoría no hemos completado de repente de hacer muchas cosas que queríamos y ya se nos venció el tiempo, se nos vencieron las fuerzas, se nos agotó la energía y no hemos completado muchas cosas que teníamos pensado hacer. Y entonces comenzamos a deprimirnos, ¿no? Eso es lo que pasa en los ancianos. Ahora, sin llegar a ser un anciano, ¿no? Porque obviamente, han variado, 60, 60